Europa, y especialmente Francia, asistieron aquel año 1954 a una gran oleada de avistamientos OVNI. Italia no quedaría al margen de aquello. Allí iba a ocurrir la primera abducción de la historia moderna de la ufología. El protagonista fue un hombre de 57 años llamado Giancano di Anversa, que permaneció en paradero desconocido entre los días 8 y 10 de diciembre de 1954. A su regreso, tras aquellas 48 horas, contó algo realmente increíble a sus familiares y a los periodistas que mantenían en vilo a la población de Nápoles como consecuencia de su desaparición. De acuerdo a su testimonio, dos extraños seres vestidos con un mono ajustado de colores le obligaron a permanecer junto a ellos. Contó que las dos entidades, de aspecto no humano, cambiaron de forma en varias ocasiones. Poco más se supo sobre este caso, ni siquiera cuando 20 años después un ufólogo italiano reinvestigó el suceso. El testigo, pese al tiempo transcurrido, se mantuvo en su inicial versión. Pero cierto o no, este fue uno de los primeros casos de abducción de la historia, anterior incluso en el tiempo a uno que se produciría 2 años después y que tuvo como protagonista un agricultor brasileño llamado Antonio Villas-Boas, quien narraría cómo dos extraños seres le condujeron violentamente al interior de un objeto desconocido, popularizando para siempre este tipo de encuentros. Fantásticos o no, fruto de mentes turbulentas o no, los episodios de abducción comenzarían a circular a mediados de la década de los 50, aunque tardarían muchos años en hacerse populares. Lo que por entonces sí era el dominio público eran los avistamientos y encuentros cercanos. Sirva un dato: el proyecto Libro Azul de la USAF, a finales de 1954, ya había investigado 1.593 casos OVNI. Según las autoridades militares norteamericanas, un 26% de los casos se debían a verdaderos artefactos volantes no identificados. Aquello impresionó a muchos militares que se mostraron convencidos de la existencia real de este fenómeno. Uno de ellos, el general Douglas MacArthur, quien estimaba la posible belicosidad del fenómeno, aseguró al diario New York Times en octubre de 1955 que algún día las naciones de todo el mundo tendrían que unirse para hacer frente a un ataque de habitantes de otros mundos. En aquellas fechas aparecieron también las primeras obras populares sobre los ovnis. Pronto llegarían a las listas de venta de la época. Las firmó un militar, el mayor Donald Keyhoe. Él fue el primero en intentar convencer a los políticos para que cesara el ocultamiento. Además, no dudó un minuto en afirmar que desde 1947 existía un grupo de silencio en las Fuerzas Armadas desvirtuando y mintiendo a la opinión pública, negando la realidad de los ovnis. El 29 de agosto de 1956 se creó el primer grupo de investigación sobre ovnis a nivel mundial. Se llamó NICAP, acrónimo cuyas siglas significan Comité Nacional para la Investigación de Fenómenos Aéreos. Fueron 3 los objetivos que se propusieron sus fundadores. Primero, demostrar la necesidad de una investigación seria de carácter nacional. Segundo, terminar con la censura de informaciones. Y tercero, averiguar qué son los ovnis. Ya entonces el fenómeno era un enigma que trascendía de las fronteras americanas y llegaba tan lejos como a Japón, en donde se vivió una intensa oleada de avistamientos en 1957. El caso más espectacular de todos ocurrió el 20 de agosto de ese año en la localidad de Fujisawa. El testigo se llamaba Shinichi Takeda y avistó, según su declaración, un objeto de color plateado y aspecto discoidal sobrevolando una de las playas de la localidad. Takeda logró fotografiar en 2 ocasiones el artefacto, que por si fuera poco, fue visto por cientos de personas. Mientras tanto, el Libro Azul seguía negando, y lo hacía utilizando, entre otros argumentos, la ausencia de testigos de alto nivel científico. Sin embargo, los astrónomos del Observatorio de Marsella lograron ese mismo año no solo observar 2 ovnis, sino, al igual que había ocurrido en Japón, fotografiarlos. Y es que las excusas de los negadores oficiales parecían no conducir a ninguna parte. Se cumplían entonces 10 años de historia de la ufología. Por delante todavía nos quedan más de 4 décadas. Y episodios clásicos como el que ahora les presentamos, una nueva abducción. Antes de entrar en más detalles, les comentamos que el término abducción es propiamente americano. Procede de la terminología jurídica y significa secuestro. Bajo esta discutible denominación se conocen aquellos sucesos en los cuales una o más personas aseguran encontrarse con un extraño objeto volante. Aparentemente todo queda en un avistamiento, pero horas después el testigo se da cuenta de algo extraño.
Falta en su memoria un lapso de tiempo. Después, gracias a sueños, regresiones hipnóticas o de forma espontánea, ese missing time, ese tiempo perdido, como le llaman los estudiosos, comienza a cobrar sentido. Es entonces cuando el abducido recuerda que durante su avistamiento aparecen una serie de extrañas criaturas que le conducen al interior del ovni, y en ese lugar es sometido a una serie de aparentes reconocimientos médicos. Los testigos pueden observar cómo es y qué es lo que acontece en su interior. Estas pautas se corresponden fundamentalmente a los sucesos acaecidos en los primeros años de este fenómeno. En nuestra última edición os poníamos en antecedentes del primer gran caso de abducción de la historia, y pese a contener elementos que casi podríamos definir como delirantes, su impacto en la ufología mundial fue enorme. Como les decíamos, el hecho ocurrió en la medianoche del 15 de octubre de 1957. El protagonista de la aventura fue un joven campesino de 22 años llamado Antonio Villas-Boas. Trabajaba en el campo cuando una fortísima luz se situó sobre su tractor. El motor se detuvo y el objeto, de forma oval, tomó tierra. Acto seguido, del interior del artefacto salieron 5 pequeños humanoides que lo condujeron al interior de la nave. Allí le sometieron a lo que hoy podríamos calificar como un detallado chequeo médico. Lo delirante, aunque su testimonio nunca flaqueó, llegó después. Tras aquel análisis médico, los supuestos seres extraterrestres lo desnudaron y lo condujeron a una enigmática estancia que también se encontraba dentro del ovni. Es en ese instante cuando acontece tan surrealista episodio. Hemos de decir, antes de proseguir, que todos los investigadores que siguieron este caso no hallaron jamás, ni siquiera tras muchos años, una sola contradicción en su testimonio. Villas-Boas falleció recientemente y aún entonces seguía manifestando que lo ocurrido fue real. Según su relato, desnudo y en la estancia señalada, fue abordado por una singular mujer que lo obligó a mantener relaciones sexuales. Tras aquello, la extraña humanoide señaló a su vientre y posteriormente hacia arriba. ¿Qué quería decir? Jamás lo supo. Villas-Boas fue, digámoslo así, el primero en vivir en sus propias carnes el aparente interés de los tripulantes de los ovnis, procedan de donde procedan, por la genética humana. Algunos investigadores creen que tras episodios como este se esconden las verdaderas intenciones de los visitantes: crear una raza híbrida. No abandonamos Brasil porque el 16 de enero de 1958, desde el crucero brasileño de adiestramiento Almirante Saldaña, que faenaba en aguas próximas a la isla Trinidad con 300 soldados a bordo, se logró fotografiar un platillo volante con extraordinaria nitidez. Aquellas imágenes, por primera vez en la historia de un país sudamericano, fueron analizadas por el Departamento de Inteligencia del Ministerio de la Marina. En un extenso informe que acabó por trascender al público, los oficiales de los servicios de inteligencia admitieron que las fotografías citadas tenían visos de ser auténticas y que constituían una prueba, decía el informe, de la existencia de objetos volantes no identificados. Se trataba del primer reconocimiento oficial de una evidencia ovni en el mundo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.